La Intendencia empieza con su plan estratégico de energía. En el año 2005 se empieza a ver la necesidad, digamos, de incorporar el tema energético en las competencias departamentales. Es un tema que evidentemente todavía carece de tradición en la institución y por ese motivo, digamos, hay algunas acciones que se vienen emprendiendo en relación a los objetivos que están marcados en nuestro plan estratégico, pero que aún falta muchísimo por hacer. En el año 2012, la Intendencia de Montevideo aprueba su plan estratégico de energía, que fue un plan que fue producto de un proceso participativo, no fue un producto de escritorio, fue un proceso interesante donde se invitaron a diferentes referentes, instituciones, la academia, las instituciones públicas, organismos diferentes del Estado, y se concreta en una colección de 5 objetivos con alrededor de 20 estrategias distribuidas en esos objetivos y termina con un documento donde se proponen acciones en esas diferentes líneas estratégicas, donde algunas ya se vienen emprendiendo, como por ejemplo, a modo, digamos, de ejemplo, nombro la normativa de aislación térmica en edificaciones, donde, bueno, es un aporte importante en la medida de que no había un coeficiente de transmitancia térmica como exigencia en las viviendas de Montevideo. A partir de esa normativa existe además condiciones no solamente de transmitancia, sino de, bueno, de cómo debe ser esa envolvente para poder ser una edificación más eficiente. También se ha avanzado en normativa en relación al equipamiento de energías renovables en las instalaciones, en las edificaciones de Montevideo. También se ha hecho un estudio de potencial eólico en el territorio, en la medida de que también había alguna idea de generar un parque eólico a nivel de Montevideo para abastecer el alumbrado público del departamento. Concretamente hay un instrumento que es el modelo SWAMBI, que fue generado también de una forma participativa, primero generando un borrador con un equipo técnico de la Intendencia, multidisciplinario y que pertenecían a diferentes sectores de la Intendencia, y por último sometiéndolo a retroalimentación por parte de actores de diferentes organismos e instituciones, donde participó bueno, no quiero dejar a nadie afuera, así que no voy a nombrar a nadie, pero está la lista de participantes en el documento. El modelo SWAMBI, pasamos, es el modelo de sustentabilidad ambiental de la vivienda. Lo que hace es establecer criterios para la construcción de una vivienda en términos de sustentabilidad ambiental, basándose en diferentes áreas de evaluación que se definieron. Paso yo, claro, tienes razón. Ahí va, para atrás. Ahí está. Bueno, es parte del plan estratégico de energía, porque en realidad la idea fue desarrollar criterios para definir una edificación como eficiente, y después se amplió a otras áreas del tema ambiental, se dio esa oportunidad. Pero bueno, es parte de, digamos, de la política energética institucional. Va en relación al primero de los objetivos del Plan Estratégico de Energía, que es contribuir al ahorro y uso eficiente de la energía en el departamento. La idea era profundizar, digamos, en relación a esa línea, en los mecanismos de incentivo y regulaciones hacia la sustentabilidad ambiental en edificaciones y en especial en el uso de energías renovables y la aplicación de criterios de eficiencia energética. Los objetivos del modelo SWAMBI, o sea, el modelo SWAMBI no es una normativa, en primer lugar. Es un documento que fija requerimientos a nivel de edificaciones, pero que es de uso voluntario. Entonces, la idea es tener un modelo que estuviera alineado con las edificaciones del Uruguay, es decir, porque en el mundo existen otros modelos, por supuesto, donde uno puede basarse y puntuarse, como el modelo LEED y otros, el BREEAM en Europa, pero bueno, adaptado a las edificaciones de Uruguay, digamos, no había nada, y bueno, y esto de alguna manera establece como una forma de, digamos, de impulsar a la construcción de viviendas contemplando los criterios de sustentabilidad. Otorga reconocimiento en la medida de que se califica la edificación.
sirve como, la tendencia es como que se sirva como ejemplo de buenas prácticas en la medida que se puedan evaluar proyectos y puedan definir cuáles son las mejores prácticas aplicadas para contemplar esos criterios ambientales. Eso, la idea es difundir esas buenas prácticas. Bien, como bien dice el nombre, el objetivo del estudio es estudiar el desempeño energético y estructural de los cerramientos. Nos pareció más interesante para presentar acá lo que representa el desempeño energético, ¿no? El estructural, es bastante ajeno. Y con el objetivo de estudiar el desempeño energético, nos preferimos centrarnos en las infiltraciones, en los problemas que sean por infiltraciones en cerramientos, dejando un poco de lado los otros estudios, porque nos pareció que los otros tipos de intercambio que sean una abertura, como es la conducción y la radiación, están bastante estudiados ya y hay bastante información disponible, y no es el caso de las infiltraciones, digamos. Nosotros notamos que esa temática estaba pidiendo ser investigada, digamos. Entonces, con ese objetivo nos propusimos generar criterios de infiltraciones admisibles por aberturas, y con esos criterios poder evaluar energéticamente aberturas disponibles en el mercado local. Para eso, la metodología que adoptamos que fue estudiar el tipo de intercambio de calor que se da en Uruguay, de la realidad uruguaya, entre una vivienda y el exterior, y buscar limitarlo con el consumo energético asociado a las infiltraciones que queremos poner de tope, digamos. Ese último estudio que estamos hablando se hace en base a normativas internacionales, tratando de buscar un criterio admisible de calor intercambiado para poder limitar el calor que sabemos se intercambia en las viviendas de acá. En la parte de estudio del intercambio de energía entre la vivienda y el medio, se abrieron dos ramas de trabajo. Una fue caracterizar la tipología de las viviendas uruguayas a los hechos del intercambio, digamos, una caracterización del parque urbano, digamos, de viviendas. Y por otra parte, estudiar el potencial de intercambio de la vivienda con el medio. Esa parte es la que voy a estar poniendo yo al principio, después continúan mis compañeras. Y me pareció apropiado introducir esto de idea de potencial de intercambio, ¿no? Porque no es algo natural para... La idea del potencial de intercambio está reflejada en esta imagen, digamos, en la que se muestra una placa plana, un caso bastante más simple que el de una vivienda, es una placa plana en donde hay intercambio de calor de una cara a la otra, y se nota que la interferencia de calor está dada por la ecuación señalada ahí, donde un término representa las propiedades de la placa, que vendrían a ser las propiedades físicas del medio de intercambio, en este caso de estudio nuestro, la analogía que estoy haciendo vendría a ser las propiedades físicas de la vivienda, área de intercambio, propiedades del material de construcción, etc. Y otro término representa los datos del ambiente en el que está inmerso esa placa o esa casa en el caso de análogo. Bueno, en esta búsqueda de determinar el intercambio de energía entre la vivienda y el medio, la otra pata con la que nos encontramos fue determinar la condición física de la vivienda. Y para eso nos enfrentamos a la ausencia de datos de una caracterización del parque habitacional nacional. En particular, a nosotros nos interesaba el parque habitacional existente. Si bien en el último tiempo han existido más pautas, digamos, con mayores pautas para el parque a construir, como nuestra investigación se basa en las aberturas que existen a nivel nacional en el mercado, la intención era estudiar el parque habitacional existente. Entonces, bueno, del parque habitacional lo que nos interesaba era la conformación en planta, la superficie y la cantidad de habitaciones, el tipo de vivienda, si es una casa o es un edificio en altura, que eso en sí lo que nos va a determinar es un poco el nivel de exposición en el que se encuentra lo que vamos a estudiar, y las características físicas del envolvente, es decir, el sistema constructivo y el área de aberturas. Entonces, bueno, de la información que consultamos, que estuvimos viendo con diferentes organismos, con la Intendencia, la Dirección de Catastro, el INE, incluso con la Facultad de Arquitectura, la Agencia Nacional de Vivienda, bueno, nos quedamos finalmente con la información del Instituto Nacional de Estadística del Censo 2011 y de la información de la Dirección Nacional de Catastro, que lleva el registro de la caracterización
de la declaración, declaración jurada de caracterizaciones urbanas de las viviendas, que nosotros pedimos la información discriminada de lo que son viviendas en suelo urbano. Y por otro lado, tomamos como referencia la normativa departamental de Montevideo. Este cruce de información que hicimos, nos tomamos una serie de hipótesis que ahora vamos a plantear, y en realidad entendemos que son posibles de comparar, ya que los números globales de la cantidad de viviendas que nos arrojaban ambos datos estaban en el mismo entorno. Las hipótesis que asumimos para poder comparar estos datos son que un hogar, que es la forma en que caracteriza el INE, equivaldría a una vivienda, y eso lo basamos en que el 96,8% de las viviendas ocupadas están ocupadas por un hogar. Eso también es un dato del propio INE. Por otro lado, que lo que la Dirección Nacional de Catastro denomina propiedad horizontal, nosotros lo asemejamos a un apartamento, y establecemos que existe una relación entre lo que son la cantidad de habitaciones y cantidad de habitaciones que se utilizan para dormir, con lo que tiene que ver con la calidad de la vivienda, que eso lo que nos permite es intercambiar los datos entre el INE y la Dirección Nacional de Catastro. Bien, en el entendido que uno de los objetivos principales del proyecto es el estudio del desempeño energético, entendemos que las infiltraciones que se dan en una vivienda traen aparejado consumos no deseados. Entonces nos vamos básicamente a enfocar en las infiltraciones, tanto en la parte más teórica como práctica en base a ensayos. Entendemos que las infiltraciones, nosotros para estudiarlas y para estimar los consumos asociados, tenemos dos partes importantes. La renovación higiénica mínima, que la tenemos que determinar para nuestro caso de estudio, y esos consumos asociados. La metodología de trabajo que nosotros tomamos fue tomar los casos de estudio que venía presentando Lucía recién, los casos más significativos que evaluábamos, que podía ser un caso de una vivienda y un caso de un apartamento. Vamos a presentar ahora el reflejo de la vivienda de casa, 70 metros cuadrados. Entonces, en ella lo que tomamos fue los niveles de renovación higiénica necesarios que fueron estimados en base a las renovaciones horarias que se tienen que dar en una vivienda. La referencia fue la recomendación que la SRAE nos da para el mínimo de renovación higiénica, que para una vivienda de ese metraje y en la hipótesis de que es una vivienda unifamiliar y que tendría 4 habitantes, nos da una recomendación particular, y con ella sacamos que tendrían que ser 0,45 renovaciones horarias. Con eso nosotros lo tomamos como base para generar las pautas que tendríamos que exigirle a la vivienda. Asumimos que que si bien las infiltraciones son ingresos de aire a veces no deseados, y los estamos vinculando con la renovación que tendríamos que tener en la vivienda, podemos ver que esas ventilaciones que se dan pueden ser de varios tipos: una ventilación natural, una ventilación mecánica, o por las infiltraciones, sea a través de las aberturas, a través de vicios constructivos, orificios que se puedan dar en la vivienda que vienen de la mano del sistema constructivo que tenga esa vivienda. En nuestra hipótesis de estudio, asumimos que la ventilación natural es un extra, es algo que puntualmente uno lo puede realizar, que la ventilación mecánica es nula. En nuestro país tenemos más costumbre de abrir la ventana, entonces le asignamos la carga de la renovación de aire a las infiltraciones. Este gráfico, esta tabla en realidad lo que muestra es qué pasa con las infiltraciones, cómo varía ese consumo cuando le estamos vinculando a la exigencia de la renovación el 43%. Ahí lo que vemos reflejado nada más es el consumo que tiene asociada a esa infiltración y la importancia que le tenemos que dar. Básicamente, la inquietud es esa en la que estamos trabajando ahora, ¿no? Analizar realmente cuáles son esos consumos asociados a las infiltraciones y poder generar, como parte de
de nuestra investigación una propuesta de restricción a ese intercambio de calor que se da por las infiltraciones. Por ahora veníamos manejando quizá que esas infiltraciones que estábamos manejando, el 43% de las renovaciones horarias que se dan, topearlo con la exigencia mínima higiénica que nos pide la SRAE.